Bien, entonces les decía, sí, repito, este, es en el siglo XIX, ¿sí? En donde estas preocupaciones sobre las interrelaciones, cómo nos afectan, cómo se transforman, este, va a tener este, sus primeros desarrollos y es al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en realidad al comienzo del siglo XX, es cuando la sociología se va a transformar en una disciplina académica. Es decir, cuando van a generarse instituciones de investigación sociológica, revistas en el que publican, en el que se publican esas investigaciones, este, y finalmente carreras de sociología, ¿no? Así que el problema de hoy es qué ocurre en el siglo XIX para que dé lugar a el surgimiento de estas reflexiones que consideramos cuyas características generales hemos considerado las clases pasadas, ¿no es cierto? Este, entonces, ¿qué ocurre en el siglo XIX? ¿Sí? Este, el siglo XIX es un siglo de cambios importantes, este, a un nivel que podemos llamar el nivel global, ¿sí? Luego de la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo, este, Inglaterra se constituye en el centro del mercado mundial, ¿sí? Y a partir de ese centro, Inglaterra impulsa esto que Marx va a considerar como el capitalismo. Este proceso que es impulsado por Inglaterra supone una serie de transformaciones, ¿sí? Que están vinculadas de un lado, que están vinculadas a cómo se producen bienes, ¿sí? En dónde se producen esos bienes y las transformaciones colectivas generadas por estas dos cuestiones anteriores, ¿sí? Cómo se producen esos bienes y en dónde se producen esos bienes, ¿sí? Y como resultado de esas transformaciones, el siglo XIX va a ser también, ¿no? No solo, si ustedes ya saben a qué me refiero con el primer punto, el siglo XIX es el siglo de la industrialización y a la par que el siglo de la industrialización es el desarrollo de estos sistemas urbanos tan particulares que son las metrópolis industrializadas, y a la par, ¿no? Es también el siglo de las revoluciones y el siglo de las ideologías, ¿no? Estas, estas características, ¿no es cierto? Industrialización, ¿sí? Transformación de la ciudad, revoluciones e ideologías son las que nos permiten caracterizar aproximadamente lo que ocurre en ese siglo largo, ¿sí? Que dura un poco más de 100 años, ¿no? Porque parte de esas transformaciones ya se vienen realizando desde antes y parte de esas transformaciones se van a prolongar durante el siglo XX, ¿sí? Este, y es en virtud de esas transformaciones, del análisis de esas transformaciones y de la preocupación colectiva, ¿no? Generada por esas transformaciones, este va a ser el seno en el que se va a generar la sociología, ¿sí? Lo que podemos llamar la sociología clásica.
sociología que vamos a ver en un rato está vinculada a tres autores extremadamente influyentes. Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim. Así que lo que quiero detenerme, ¿sí?, es analizar muy sucintamente estas transformaciones importantes, ¿no?, a las que he hecho referencia, ¿sí?, unas vinculadas con la industrialización, ¿sí?, y otras vinculadas con el impacto de esa industrialización en el colectivo, es decir, los procesos de movilización política que van a ser de varias formas generados por esos procesos de industrialización. Y entonces tenemos esto. La industrialización para nosotros está vinculada, ¿sí?, no con la aparición meramente de industrias, lo que podemos llamar, ¿sí?, industrias, ¿sí?, la utilización de diversos tipos de maquinarias en los procesos de producción. Tiene una historia mucho más vieja que este siglo XIX, ¿sí? Pero en el siglo XIX, ¿sí?, Adolf Menzel puede pensar, ¿sí?, estos enormes talleres que antes imposibles de ver en periodos anteriores, ¿sí?, como la industria siderúrgica, ¿sí?, o los talleres de la industria textil, ¿sí?, o el desarrollo más tarde, el desarrollo de la producción de ferrocarriles y de máquinas de vapor, ¿sí?, y en general llamamos industrialización a estos procesos. Estos procesos son tan importantes, ¿no?, porque involucran una modificación enorme en las sociedades europeas, en los colectivos europeos. Podríamos decir que por primera vez en la historia de la humanidad, ¿sí?, la relación entre producción agrícola y producción de bienes no agrícolas se invierte. Es cada vez menos, ¿sí?, en algunos estados, ¿sí?, no en todos, obviamente, ¿sí?, en algunos estados es cada vez menos la población que se dedica a la producción de alimentos y materias primas, y es cada vez más la que se dedica a la producción de bienes, ¿sí?, y servicios no agrícolas, ¿sí? ¿Me entienden esto? Hay cada vez en algunas sociedades, ¿sí?, menos productores de alimentos y más productores de bienes no alimentarios, ¿sí? ¿Qué son estos bienes no agrícolas? Todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿sí? Ropa, calzado, herramientas, armas, maquinaria, medios como el hierro y el acero para la construcción de herramientas y maquinarias. Todo esto involucra, ¿sí?, que son los servicios no agrícolas, los servicios bancarios, los comercios, los servicios financieros. Todo esto, ¿sí?, involucra en países como Inglaterra, como Suecia, como Francia, como algunas zonas de Alemania, cada vez más personas y cada vez es menos la población que trabaja en el campo. ¿Sí? No hay ninguna duda respecto de esto, ¿no es cierto? Es discutible, ¿sí?, si esto
¿Hay alguna duda respecto a lo anterior? No, profe. Hola, ¿hay alguna duda respecto a lo anterior? ¿Hay alguien que no entienda? Es más complicado saber si esto ha sido, ¿sí?, una revolución, la famosa frase revolución industrial, o un cambio gradual, ¿sí? Un cambio gradual que empieza a gestarse 2 siglos antes o un siglo antes, según los investigadores, ¿sí? O incluso para algunos 3 siglos antes, ¿sí? Es complicado saber si esto, el carácter revolucionario o gradual de estas transformaciones, porque es cierto, muchas de estas transformaciones, ¿sí?, tienen una historia previa. En, en esta diapositiva, en esta imagen que pueden ver en su pantalla, yo más o menos les resumo cuáles son las 3 formas de trabajo que están implicadas en esta transformación, ¿sí? En esta transformación por la cual los seres humanos, ¿sí?, en algunas sociedades europeas, en algunos estados europeos, comienzan a producir, ¿sí?, bienes que no se pueden comer, ¿sí? La primera transformación tiene que ver, remite a esta forma de trabajo que se desarrolla en el Occidente, en Occidente a fines de la Edad Media, ¿sí?, que es el trabajo domiciliario, ¿sí?, en el que hay un comerciante que compra materia prima, ¿sí?, y la entrega a productores y luego, ¿sí?, recoge el producto terminado, ¿sí?, a cambio de una retribución que es, en cierto sentido, un protosalario. No es aún un salario, ¿sí?, pero ya se parece en varios sentidos, ¿sí?, al salario. ¿Qué ocurre con esto? Acá ya vemos surgir una serie de esto que surge todavía, ¿sí?, cuando una parte de la población europea está este, como participante de comunas agrícolas, ¿sí?, y una parte importante de los artesanos están asociados aún en los gremios medievales, ¿sí?, que establecen formas tradicionales de producción y regulan, ¿no?, el precio de los bienes, ¿sí?, producidos por los artesanos. Estas manufacturas ya involucran una serie de cambios importantes, ¿sí? Ha surgido algo que ya es el capital, ¿no es cierto? Es decir, este comerciante ha comprado, es propietario ya de estas materias primas, ¿sí?, que coloca para que sean trabajadas por trabajadores domiciliarios, ¿no? El ámbito en el que esto se desenvuelve, sobre todo la industria textil, ¿sí? Estos trabajadores domiciliarios lo que hacen es hilar o tejer, ¿sí? Hilar algunos, tejer otros, ¿sí? Y estos comerciantes recogen esos bienes textiles y los venden, ¿sí? Es decir, estas relaciones sociales nuevas, ¿sí?, ya no pertenecen, ¿sí?, al sistema feudal, ya no pertenecen al sistema señorial. ¿Esto se entiende?
estos productores domiciliarios no son artesanos, ¿sí? ¿No es cierto? Pero no son aún asalariados, ¿sí? Obreros asalariados. Son ellos, estos productores, establecen su ritmo de trabajo, ¿sí? Combinado con la producción agrícola, ¿sí? No han sido, ¿sí? Despojados de esos medios de trabajo, no han sido despojados de la tierra aún, ¿sí? Pero ya producen, ya precisan algo que hubiera sido imposible de entender, ¿sí? 300 años antes. Precisan de moneda, ¿sí? Precisan de dinero para comprar otros bienes. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Posteriormente, ¿sí? Unos 100 años aproximadamente después, tal vez más, ¿sí? Tenemos otro tipo de trabajo. Ya los trabajadores, ¿sí? Dejan de trabajar en sus domicilios. Trabajan en enormes talleres, ¿sí? Bajo el control de un capitalista, ¿sí? Ya reciben un salario, ¿me entienden? ¿Sí? Ya reciben un salario y ya trabajan durante un cierto tiempo, durante una jornada con cierta duración, ¿sí? Que estos trabajadores ya no la controlan, ¿sí? Queda bajo control del propietario del taller, ¿sí? En la producción de determinados bienes, aún textiles, ¿sí? Tela e hilo, sobre todo, ¿sí? Tal vez también, también curtiembres, ¿sí? Este, también en algunos talleres de hojalatería, ¿sí? Pero siguen trabajando como habían trabajado con las herramientas con las que habían trabajado hace 100, 200, 300 años. ¿Sí? La herramienta no se ha transformado, ¿sí? Aunque el capital aquí ya está claramente definido y el salario también ya está claramente definido. ¿Me entienden esto? Porque ¿qué significa el salario? ¿Sí? Trabajar vender la fuerza de trabajo, ¿sí? Durante un cierto tiempo a cambio de una cierta cantidad de dinero. ¿Se entiende esto? Se vende la fuerza de trabajo, no se vende el producto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y finalmente, como resultado de procesos de transformación técnica, tenemos un enorme desarrollo, ¿sí? A partir de tal vez las 3 primeras décadas del siglo XIX y en algunas industrias como la minería un tiempo antes, ¿sí? Y también en la siderurgia un tiempo antes, porque la siderurgia y la minería se desarrollan, ¿sí? Con una enorme maquinaria en relación con los procesos de guerra anglo-francesas, es decir, con las guerras napoleónicas, ¿sí? Este, tenemos la gran maquinaria, ¿sí? Tenemos esto que Marx llama la gran maquinaria, ¿sí? Que involucra una ruptura enorme entre estas herramientas con las que el trabajador había trabajado la mayor parte durante estos 300, 400, 500, 600 años, ¿sí? Como la rueca, como como el telar, ¿sí? Este,
su reemplazo, ¿sí?, por enormes mecanismos, ¿sí?, que solo el capitalista puede adquirir. Estos trabajadores, ¿sí?, ya son solo trabajadores, ya son solo obreros. Por eso Marx utiliza este término, ¿sí?, latino, proletario, ¿no? No tienen ninguna propiedad salvo a sí mismos y a su prole, ¿sí? Eso es un proletario, ¿sí? Y por eso se ven obligados, ¿no es cierto?, a subordinar su fuerza de trabajo, ¿sí?, a la maquinaria, porque de otra forma no pueden adquirir medios de vida, ¿no es cierto? ¿Esto se entiende? Y esto que se los he presentado como una secuencia lineal, en realidad más bien tendría esta forma, ¿no es cierto? El trabajo domiciliario se va a prolongar hasta casi fines del siglo XIX en algunos casos, ¿sí? La manufactura reunida también, ¿sí? Y van a ser entonces paralelos con los primeros desarrollos de la gran industria. El siglo XX, ¿sí?, va a encontrar a todos estos procesos de trabajo aún existentes. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Y qué es la máquina? ¿Qué es esta máquina a la que asociamos la revolución industrial? ¿Sí? Es un dispositivo que transfiere, es un dispositivo muy extraño, muy particular, ¿sí? Un dispositivo que transfiere energía, ¿sí?, de una corriente de agua o desde una caldera al movimiento de un mecanismo, ¿sí? Pistones, bielas en rotación, y desde allí, es decir, un mecanismo que transforma energía en energía cinética. ¿Me entienden? Transforma energía, sobre todo calórica o energía hidráulica, en movimiento. Y transfiere ese movimiento a otros mecanismos. Un telar o un sistema de telares, en realidad, ¿sí? Una bomba, un mecanismo, un juego de ejes y engranajes que accionan, ¿sí? Otros mecanismos, por ejemplo, ¿sí?, una, una rueda, ¿no es cierto? De esta forma, a partir de una fuente de energía única, pueden echarse a andar, ¿sí?, pueden accionarse otros aparatos, ¿sí?, y de esta manera potenciar la energía humana. ¿Me entienden esto? Martín me pregunta, lo que estamos son los modelos previos de la revolución industrial. No, es lo que llamamos industrialización. La industrialización va a involucrar estos tres formas de organizar el trabajo, ¿sí?, la gran industria, la manufactura reunida, el trabajo domiciliario a la vez, ¿sí? La industrialización va a ser el momento, ¿no?, en donde a estas formas de organización de trabajo
se añade la gran industria, se añade la máquina, ¿sí?, como medio de producción, ¿sí?, que impulsa la producción de bienes. Primero, a través durante el siglo XVIII, ¿sí?, a través del uso de la energía hidráulica, ¿sí?, y luego en el siglo XIX, ¿sí?, con la revolución del vapor, ¿sí? Y con la revolución del vapor, ¿sí?, la máquina se libera de su entorno, ¿sí? Si la máquina antes había dependido, ¿sí?, de la provisión de medios naturales de energía, ¿sí?, como un río, a partir de aquí la máquina ya no depende cada vez menos de eso, ¿sí? Y entonces la industria, se instala en las ciudades. Sí, Paula, esto es lo que está en la ficha de cátedra, que se llama igual, ¿no es cierto? Contexto de surgimiento de la sociología. Y esta industria transforma la ciudad en una ciudad industrial, ¿sí? Y esta industria, ¿sí?, precisa de trabajadores. Y la ciudad industrial se transforma en una enorme reserva de trabajadores. ¿Se entiende esto? Y con ello se transforma, ¿sí?, con estos trabajadores industriales que se han transformado en habitantes de ciudades, ¿sí?, se transforman, ¿sí?, estos trabajadores ven transformadas sus condiciones de vida. Ven transformadas sus condiciones de vida, ¿sí?, por efecto de la modalidad que toma el vivir juntos en la ciudad, ¿sí?, hacinados, con pésimas condiciones de salubridad, sin agua, ¿sí?, o mejor dicho, con una enorme escasez de agua, con, sin servicios sanitarios, ¿sí? Con- Tienen que comer, ¿no es cierto? Este, o sea, tienen almuerzo, a veces, ¿sí?, frecuentemente al menos, ¿sí?, con un incremento con un incremento del ritmo de trabajo, ¿sí? Porque ellos, ¿sí?, estos trabajadores, ¿sí?, ya no, ya están subordinados, ¿sí?, a el capitalismo, a los ritmos de trabajo impuestos por el capitalismo. ¿Me entienden esto? Y ha habido un debate, ¿sí?, muy fuerte, un debate secular, un siglo de debate, ¿no?, sobre la situación de estos trabajadores, ¿sí? El debate se llama el debate sobre las condiciones de vida en la industrialización, respecto cuyo eje es el empeoramiento o el mejoramiento de las condiciones de vida respecto del campo, ¿sí? La situación este, este, paupérrima, ¿sí?, este,
en la que viven, ¿sí? O de un lado, ¿sí? O el acceso a ventajas materiales de otro, ¿sí? Como cualquier debate, ¿sí? Las posiciones polares, ¿sí? Probablemente no tengan ningún sentido, ¿no es cierto? De hecho, ¿sí? este, podemos pensar en el campo durante el siglo XVII, XVIII, y ese campo está expuesto, esos trabajadores del campo están expuestos a hambrunas extremadamente prolongadas en los momentos de malas cosechas o en los momentos o en los momentos climáticos desfavorables. ¿Sí? Están expuestos a otro tipo a diversas expoliaciones, ¿no es cierto? De alguna forma, el proceso de industrialización por primera vez establece para los trabajadores una comida regular. Pero también las condiciones sanitarias de las ciudades van a generar, ¿sí? Las endemias y las epidemias del siglo XIX, ¿sí? Las exigencias de trabajo se van a visualizar en aspectos como la talla de los trabajadores. Y vamos a tener enormes diferencias, vamos a tener diferencias significativas entre la talla de los trabajadores industriales y la talla de los trabajadores de servicios, ¿sí? Los comerciantes, supongamos, y mucho más la talla de los burgueses, ¿sí? Diferencias que llegan, ¿sí? Hasta unos 20, 25 centímetros, ¿no? La situación entonces de estos trabajadores, ¿no? Dista mucho, ¿sí? De ser favorable, ¿sí? Desnutridos, ¿sí? Con un ingreso temprano al mundo del trabajo, ¿sí? Hacinados, ¿sí? Van a ser víctimas no solo del hambre, sino también de las enfermedades. Y esto, ¿sí? Se va a traducir en las ciudades industriales. Las ciudades, desde 1500, ¿no? Se han ido transformando, ¿sí? De puertos comerciales, ¿sí? A centros de intermediación comercial y financiera, ¿sí? Y han ido creciendo en la misma medida. Y al ir creciendo, la ciudad se ha transformado ha dado la oportunidad a la especulación inmobiliaria, ¿no es cierto? Y esa especulación inmobiliaria, ¿sí? Ha tenido como blanco, ¿no es cierto? Las viviendas dirigidas a los sectores trabajadores. Porque precisamente estas viviendas son las que menos costo, menos inversión exigen a los especuladores, ¿no es cierto? Entonces las ciudades, desde 1500, pensemos en Sevilla, en Londres, en Ámsterdam, ¿sí? En París, han ido creciendo, ¿sí? Han ido incrementando sus funciones, han ido incrementando su población y han ido y se han transformado, ¿no? Y ese crecimiento, perdón, ha sido extremadamente desordenado como resultado de estos procesos de especulación inmobiliaria. Y a eso finalmente, ¿sí?
Entre el siglo XVIII y el siglo XIX se añade la ciudad, las transformaciones de la industrialización en la ciudad, ¿sí? Y la posibilidad de que el vapor concentre en la ciudad el establecimiento fabril. Y estas ciudades, ¿sí?, fabriles se han transformado, como les decía antes, en depósitos de mano de obra, porque los ritmos de empleo y desempleo en estas industrias del siglo XIX, que son no industrias orientadas al consumo de los trabajadores, sino son industrias orientadas a la exportación. ¿Sí? A el industrial no le interesa el trabajador como consumidor, le interesa el trabajador como proveedor de fuerza de trabajo. Pero esta industria orientada hacia el mercado externo, ¿sí?, es una industria extremadamente inestable, ¿sí?, fuertemente competitiva y extremadamente inestable. De manera que para cada unidad productiva, para cada fábrica, ¿sí?, en cada rama de actividad, las quiebras son extremadamente frecuentes, lo mismo que las aperturas de nuevas oportunidades productivas. De esta forma, ¿sí?, esta ciudad fabril, ¿sí?, no es solo una ciudad de trabajadores, es una ciudad de desempleados que pueden encontrar en algún momento trabajo. Es una ciudad, ¿sí?, una de cuyas funciones es la de ser reserva de fuerza de trabajo para estas industrias extremadamente elásticas que son las industrias del siglo XIX. ¿Me entienden? ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no entienda? Y en estas ciudades, ¿sí?, se transforman las relaciones sociales. Estos trabajadores y desempleados que viven en una metrópolis extremadamente desordenada, ¿sí?, en condiciones de hacinamiento, en condiciones extremadamente insalubres, ¿sí?, trabajadores que vienen de todas partes, va a ser el escenario de transformaciones en las relaciones sociales. Ex campesinos que se trasladan a las ciudades, ¿sí?, hijos de ex campesinos que se trasladan a las ciudades, inmigrantes, ¿sí?, de otras partes de Europa que se trasladan de un estado a otro, ¿sí? Estos trabajadores, a diferencia de lo que ocurría con la comunidad rural, no se conocen entre sí. Las relaciones que entablan entre ellos, ¿sí?, son relaciones impersonales, son relaciones anónimas. Surge acá una figura muy importante, ¿sí? Estos trabajadores, en tanto desarraigados de sus comunidades, van a ser considerados como individuos. ¿Me entienden esto? No como partes de un colectivo mayor, ¿sí?, sino como individuos, porque es como individuos que venden su fuerza de trabajo, es como individuos que compran, ¿sí?, lo que necesitan para vivir, ¿sí? Como mucho, ¿sí?, son familias. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no entienda esto?
Pero estas familias, ¿sí? Duran extremadamente poco. Duran extremadamente poco por la elevada tasa de mortalidad en este momento. Duran extremadamente poco también por la extremada movilidad de estos individuos. Y entonces, este escenario, ¿sí? De trabajadores, ¿sí? Y desempleados, ¿sí? Va a ser el escenario de las transformaciones políticas del siglo XIX, ¿sí? El escenario al que hace referencia esta alegoría de Delacroix, ¿sí? El escenario de las revoluciones, ¿sí? De las rebeliones, de la represión, ¿sí? Como en la masacre de San Pedro en Manchester, o, o en la Comuna de París, ¿sí? Y entonces tenemos durante todo este siglo XIX esta lista, ¿no? Y se la podría haber hecho más larga porque es una lista incompleta, de todos los conflictos sociales, de todos los conflictos políticos que van a sacudir, ¿sí? Europa occidental y central, ¿sí? Y en parte también les ha añadido algunas cositas, creo, de Europa Oriental, este, desde fines del siglo XIX, desde fines del siglo XVIII, ¿sí? Hasta fines del siglo XIX. ¿Sí? Desde las guerras de independencia de Estados Unidos y el impacto que esas guerras de independencia van a tener sobre Francia y sobre Inglaterra, ¿no? Hasta la Comuna de París en 1871. Vamos a ver que Europa se sacude una y otra vez en términos como conflictos laborales, ¿sí? Como revueltas populares, como conflictos nacionales, como conflictos políticos de algunos estados nacionales que buscan la autonomía. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Tenemos esta nueva forma de asociación, la nueva forma de asociación central del mundo moderno, que son las clases sociales. ¿Sí? ¿Qué son las clases sociales? ¿Sí? Las clases sociales, ¿sí? Son formas de agrupar, ¿sí? Formas de agrupar y de agruparse de los individuos que enfatizan sus condiciones económicas. Y en función de esas condiciones económicas, ¿sí? Que separan a unos de otros y unen a unos con otros, ¿sí? En función de las semejanzas de las condiciones sociales y económicas, ¿sí? Algunos grupos, ¿sí? Encuentran de hecho durante el siglo XIX intereses comunes. Y el interés en promover esos intereses comunes y luchar contra intereses que les son antagónicos. Entonces, la formación de organizaciones de clase, de organizaciones proletarias y de organizaciones empresariales, cuya lucha se va a traducir, por ejemplo, en la prohibición de las organizaciones obreras, ¿sí? Y en la lucha por la legalización de esas organizaciones obreras, ¿sí? Cuando, en la lucha por la legalización de esas organizaciones obreras, ¿sí? Este, frente a organizaciones patronales. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entiende esto?
Ahora, para promover sus intereses, estas organizaciones obreras y estas organizaciones patronales, perdón, se colgó un cachito, para promover sus intereses comunes, estas organizaciones obreras y estas organizaciones patronales, ¿sí?, comienzan a participar en política, disputan, ¿no?, políticamente, buscan organizarse políticamente, ¿sí? Y acá, políticamente, ¿sí?, no es únicamente, como dice Roberto, ¿sí?, hacerse ver, ¿sí?, es tratar, ¿sí?, buscar participar de la construcción del colectivo a través del mecanismo básico de construcción del colectivo, de gestión del colectivo, que es el Estado. Florencia. Profe, disculpe, las organizaciones que luchan por las clases son las que comenzaron a participar en la política. Veamos esto. Una organización obrera es el sindicato, ¿sí? Ahora, el sindicato, ¿sí?, busca defender intereses del obrero en un conflicto con el capitalista, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? La organización patronal busca defender al patrón, busca organizar el patrón, busca coordinar los intereses de los capitalistas, ¿sí?, en relación con los obreros. La transformación de estas organizaciones en organizaciones políticas significa su transformación en movimientos políticos, ¿sí?, y van a pasar desde movimientos de protesta a partidos políticos. ¿Se entiende esto? Las organizaciones patronales van a dar lugar a los partidos empresariales. Las organizaciones obreras van a dar lugar a los partidos de los trabajadores, ¿sí?, a los movimientos laboristas, etc. ¿Me entienden esto? Sí, profe, ¿Se se entiende entiende. esto? ¿Sí? Ven ustedes que se trata de dos planos diferentes. Y al transformarse de esta forma, al transformarse de esta manera, estas organizaciones clasistas, ¿sí?, ingresan en un terreno, ¿sí?, que transforma, que hace que el siglo XIX sea el siglo de las ideologías. Porque un partido político, ¿sí?, un movimiento de protesta que busque ser un movimiento nacional de protesta, a diferencia del gremio o del sindicato, ¿sí?, o de la organización patronal, no dice defender sus intereses particulares, dice defender los intereses del colectivo. ¿Me entienden? Dice que sus demandas no responde a intereses particulares, sino responden al bien común. Entonces, lo que tenemos en el siglo XIX, ¿sí?, es la imposibilidad de una sola forma, de una forma única, ¿sí?, de construir, ¿sí?, de mostrar, ¿sí?, el interés del Estado. ¿Se entiende esto?
Si durante el absolutismo uno de los Luises podía decir el Estado soy yo, y de esta forma, porque sus intereses, los intereses del monarca, lo que pensaba el monarca era los intereses del Estado y viceversa, los intereses del Estado eran los intereses del monarca, ¿sí? Esto ya aquí ha dejado de ser posible. El enorme crecimiento de las ciudades, ¿sí? ha hecho, ha generado, ¿sí? visiones antagónicas del bien común. ¿Me entienden esto? Ha generado visiones antagónicas del bien común, ¿sí? Y esas visiones antagónicas son antagónicas porque están en lucha una con otra. Buscan desplazarse una a otra. ¿Me entienden esto? Y buscan desplazarse una a otra y obtener la adhesión de la población. Entonces, frente a la población británica, ¿sí? el surgimiento del Partido Conservador, del Partido Liberal y mucho más tarde de los partidos trabajadores, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Visiones diferentes del bien común, que se critican una a otra y buscan desplazarse una a otra, ¿sí? y buscan la adhesión de la población. ¿Me entienden esto? Y entonces hablamos de ideologías. Martín, ¿me entendés? ¿Esto se entiende? Sí, se entiende, profe. Veamos, si en un estado hay un solo grupo de ideas, no hay ideologías, ¿no es cierto? Hay ideas, pero no hay ideología. ¿Me entienden? Hay ideología cuando tenemos un conjunto de ideas, diferentes conjuntos de ideas, que discuten entre sí, que se impugnan entre sí. ¿Me entendés, Martín? Cuando tenés liberales, cuando tenés socialistas, ¿sí? que están diciendo, usted está equivocado, usted está equivocado. ¿Y por qué discuten? El socialista piensa que va a transformar, que va a convertir al liberal en socialista. No, ni mucho menos. Discuten, ¿sí? por la adhesión de la población. No al modelo de Estado. El modelo de Estado es una construcción legal, bien puede ser una construcción legal y formal. ¿Sí? Martín me pregunta si nos referimos al modelo de Estado. ¿Sí? Se puede referir a lo que se llama diseño institucional. ¿Sí? Aquí la discusión es un poco más complicada, tiene que ver con el bien común. ¿Sí? ¿Qué es lo que importa? ¿Cuál es el bien común que persiguen los liberales? ¿Sí? ¿Cómo los liberales definen el bien común? Como, por ejemplo, una mayor riqueza. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Como una mayor riqueza para el colectivo. ¿No es cierto? ¿Cómo los socialistas definen el bien común? ¿Sí? Como un mayor bienestar para el colectivo. ¿Me entienden esto?
dejemos por ahora, porque no nos interesa por ahora si es igualitario o no igualitario, ¿sí? Interesa, bien puede ser que los socialistas defiendan la igualdad, mientras los liberales defiendan la libertad, ¿no es cierto? Pero dicho así, no nos dice mucho, ¿sí? Bien. Y entonces, ¿sí? Estos sistemas, las ideologías son políticas porque hacen dos cosas, ¿sí? Dicen, dicen cómo es la sociedad. Los socialistas, por ejemplo, pueden decir, la sociedad es desigual. Los liberales pueden decir, ¿sí? Este, el empresario no puede generar riqueza, ¿no es cierto? Para la sociedad. Y por lo tanto, no solo él es pobre, ¿sí? O no está rico como podría ser, sino también la sociedad es pobre. ¿Me entienden esto? Esta es una representación de la realidad. Es para cada uno, ¿sí? Lo que podríamos decir un diagnóstico. La sociedad tal como es desde el punto de vista o socialista o liberal. ¿Me entienden? No hay ideología política, sino un diagnóstico de la sociedad. Sin decir que la realidad social tiene estas características que son problemáticas. Ahora, estas características que son problemáticas lo son en función de un ideal. Socialistas, liberales, conservadores van a decir no únicamente cómo es la sociedad, sino también la sociedad como debiera ser. ¿Me entienden esto? Y entonces van a tratar de acercar esto que es la sociedad a esto que en cada perspectiva debiera ser la sociedad a través de un programa político, a través de una serie de acciones, de medidas, ¿sí? ¿Sí? Que disminuyen la distancia entre la realidad y el ideal. Los liberales van a decir, para que haya mayor riqueza es necesario hacer esto. Esta sociedad que no genera riqueza, ¿sí? Es una sociedad que puede generar riqueza si siguen este programa de acción. Esta sociedad desigual, dicen los socialistas, se puede transformar en una sociedad igualitaria, ¿sí? Si siguen este programa de acción. Y este es lo último que hace que esto sea político, ¿sí? Que las ideologías sean políticas y que la política sea ideológica, ¿sí? Lo último que hace esto es el proceso de descalificación, el proceso de crítica y descalificación. ¿Me entienden? Esto, los socialistas van a decir, esto que dicen los liberales es falso, porque los liberales solo responden, ¿sí? A los empresarios, ¿no es cierto? ¿Entienden esto? Esto que muestran como interés general es solo un interés particular. Es el interés particular de los empresarios. Este programa de acción es solo un programa de acción que favorece a los empresarios. Esta riqueza que los liberales prometen producir solo va a ser riqueza para los empresarios.
¿sí? ¿Y qué van a decir los liberales de los socialistas? Esto que los socialistas prometen solo es, ¿sí? Solo está en favor de los sindicatos, ¿sí? Solo va a proteger a los trabajadores, los privilegios de los trabajadores sindicalizados. ¿Me entienden? No va a haber igualdad, ¿sí? Sino va a haber, ¿sí?, mayores privilegios para los trabajadores sindicalizados. Esto que los socialistas dicen que es el interés general, es solo el interés particular de los sindicatos. ¿Me entienden esto? En tanto se acusan uno a otro, en tanto descalifican los programas de acción uno del otro, uno al otro, tenemos, ¿sí?, políticas ideológicas e ideologías políticas. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no lo entienda? Fernando me dice, entonces se puede decir que las diferentes ideologías compiten por la adhesión de la población, cada una con su argumento para lograr el bien común en oposición a las otras. Sí, perfecto, ¿sí? Pero no solo compiten con los argumentos, sino también con las críticas. ¿Me entienden? ¿Entendible? Dice Roberto. De 10 entonces. Y entonces tenemos estas ideologías que son propias del siglo XIX, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Los liberalismos, ¿sí? Sea el liberalismo político, ¿sí?, o el liberalismo económico, ¿sí? El liberalismo político, ¿qué es lo que defiende? ¿Sí? ¿Qué es lo que concibe? Concibe una sociedad de ciudadanos en la que, ¿sí?, el ideal es la regulación y el equilibrio de los derechos del ciudadano. ¿Me entienden esto? Y este ciudadano es un individuo, ¿sí? Es el individuo que participa en la política, el individuo que busca, ¿sí?, movilizado, ¿sí?, por los problemas políticos, ¿sí? El liberalismo económico, ¿sí?, concibe la sociedad bajo la idea de la generación de la riqueza. Y entonces no busca necesariamente, no se interesa por los derechos y obligaciones, ¿sí?, civiles, cívicos, políticos, como el liberalismo político. Se interesa, ¿sí?, por las trabas o por lo contrario de trabas, que es por las trabas o las facilidades, ¿sí?, en la generación de riqueza que es realizada por individuos empresarios. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Del otro lado, ¿sí?, tenemos el conservadurismo. ¿Qué busca el conservadurismo? El conservadurismo busca tanto lo pongamos así, tanto el liberalismo político como el liberalismo económico creen en el progreso de la sociedad a través, ¿sí?, de estos procesos que hemos estado viendo, ¿sí? El conservadurismo, por el contrario, ve en estos procesos que hemos estado viendo, ¿sí?,
la degradación del ser humano, ¿sí? Y la enfermedad de la sociedad, el malestar de la sociedad, ¿sí? El desorden de la sociedad. Entonces, su programa, ¿sí? Es la reinstauración del orden, la reinstauración de todo lo que este proceso del siglo XIX ha transformado. ¿Me entienden esto? Busca volver atrás, ¿sí? A un momento en donde la religión, la autoridad se garantizaban uno a otro. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no lo entienda? Y el radicalismo busca otra cosa. El radicalismo es hijo de estos movimientos sociales, de estas transformaciones violentas, ¿sí? De estos procesos revolucionarios. Ve en la política como movilización de masas, ¿sí? Como transformación revolucionaria, ¿sí? Los medios para, el medio por excelencia, ¿sí? Para la mejora de la humanidad. ¿Me entienden esto? Y finalmente tenemos el más variado de todos, ¿sí? El nacionalismo, ¿sí? Y también el más omnipresente de todos, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el nacionalismo? El nacionalismo del siglo XIX, diferente del nacionalismo que vamos a conocer recién en el siglo XX, en tanto, el nacionalismo del siglo XX lo podemos identificar, por ejemplo, con los movimientos fascistas, ¿no? Con el fascismo italiano, ¿sí? Con el falangismo español o con el nazismo alemán. Este nacionalismo del siglo XIX, ¿sí? Identifica de algún modo, ¿sí? La política con la cultura, ¿sí? La política con algún elemento del colectivo que deba ser promovido políticamente, ¿sí? Que deba ser promovido, ¿sí? En la medida en que ese elemento, la lengua, las costumbres, a veces, ¿sí? La religión, ¿sí? En la medida en que este elemento deba ser promovido, ¿sí? Para la constitución del colectivo, ¿sí? Supone, ¿sí? Que aquello que define el colectivo, ¿sí? Una costumbre, una lengua, exige su promoción política para que ese colectivo se autodetermine. ¿Me entienden esto? Profe, ¿podría repetir la última frase que dijo, por favor? El nacionalismo persigue la autodeterminación de un colectivo. ¿Me entienden esto? Identificando ese colectivo con algún elemento que por lo general es cultural. Piensen, ¿sí? Que la mayor parte de Europa del siglo XIX
se halla constituida por estados pluriculturales, plurilingüísticos, cada uno con una tradición histórica y artística cultural propia. Cada uno de esos estados, ¿sí? Perdón, cada uno de esos colectivos culturales, con una lengua, con una tradición, con una historia, ¿sí? Dice, ¿sí? No podemos ser gobernados por otro, ¿sí? Que no comparta esta cultura, esta historia, esta tradición o esta lengua. ¿Me entienden? Debemos ser gobernados entonces por nosotros mismos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Es decir, que no Esto se, aceptaríamos ser gobernados por alguien que no sea argentino, por ejemplo. por ejemplo, esto es lo que ocurre en relación con una situación que es nativos y extranjeros. ¿Sí? No vamos a ser gobernados por extranjeros. No vamos a ser gobernados por los vascos, son uno de los últimos ejemplos, los vascos, los irlandeses, ¿sí? Los vascos diciendo, no vamos a ser gobernados por nadie que no sea vasco. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí se entiende. Súper entonces. Bien. Me esperan un cachito que cambie entonces, ¿sí? De diapositiva, de este PowerPoint. Y pasamos al otro punto que quiero ver. ¿Hay preguntas hasta ahí? Y entonces empezamos, ¿sí? Fausto Germán me pregunta si el nacionalismo es patriotismo. Sí, el nacionalismo está vinculado con la génesis, que ignoro cuál es, ¿sí? Y una pregunta interesante, nunca indagué en ella, de esta otra noción que es la noción de patria. Esperen un cachito, no sé por qué no se me carga. Probemos de vuelta. Ahí está. Y empecemos con estos señores, ¿sí? Karl Marx y Friedrich Engels. Que ustedes lo habrán sentido nombrar, así que saben que están vinculados con corrientes políticas y con el surgimiento de una ideología extremadamente fuerte durante el siglo XIX, ¿sí? Es una parte de esto que hemos llamado el radicalismo, ¿sí? El radicalismo acá incluiría junto a el socialismo
el socialismo marxista, ¿sí? Corrientes menos conocidas probablemente por ustedes como el anarquismo, ¿sí? Y todavía algunas menos conocidas por ustedes como otras modalidades del socialismo. Y entonces, sobre todas estas corrientes vamos a hacer dos preguntas, ¿sí? ¿Qué es la realidad y sobre todo qué es la realidad social? ¿Sí? Y cómo estudiar esa realidad. ¿Sí? A estos tres autores que vamos a ver, Marx, Durkheim y Weber, le vamos a hacer estas tres preguntas. ¿Sí? ¿Qué es la realidad y cómo estudiarla? ¿A través de qué conceptos se estudiaría la realidad? ¿Sí? ¿Qué es la realidad? Implica cómo esta realidad se compone, ¿sí? ¿Cuáles son, qué es lo que la define? ¿Sí? Y esto que define la realidad va a estar vinculado también, obviamente, con cómo es necesario estudiarla. ¿Esto se entiende? Y entonces la respuesta del marxismo, de Marx y Engels, ¿sí? A esta pregunta que es la realidad, ¿sí? La respuesta que se merece es esta: la realidad es dialéctica, ¿sí? Y, esta idea de dialéctica que todavía no hemos definido está vinculada con otra cosa, ¿sí? Con otra consideración, que es la de la historia, ¿sí? La de la historia como el cambio, como la transformación, ¿sí? De lo que existe, ¿sí? Y entonces vamos a decir, tanto los objetos de las ciencias naturales como los de las ciencias sociales, que en realidad no existen, ¿sí? Deberíamos decir el objeto de la filosofía y de la economía política, ¿sí? Pero le llamemos ciencias sociales para no ser muy problemáticos, ¿sí? Tanto el objeto de las ciencias naturales como los objetos de las ciencias sociales son históricos, ¿sí? Y por lo tanto, las ciencias que los estudian deben ser ciencias históricas, es decir, ciencias que entiendan no los fenómenos como si estuvieran dados de una vez y para siempre, sino los fenómenos en tanto, ¿sí? Están siempre en transformación. La dialéctica es el conjunto, es el método de conformación, de formación de conceptos, ¿sí? Para estudiar, para analizar una realidad que está en constante transformación. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y entonces esto lo saqué de que esta es una parte del texto que ustedes tienen, ¿sí? Para leer. Porque Marx, en realidad ustedes van a ver que los autores que tienen que leer son un poco difíciles de leer. ¿Sí? Así que para no hacerles mucho problema, he utilizado hasta donde pude otros autores que hablan de los autores que vamos a trabajar. Entonces he utilizado el Diccionario Filosófico Marxista, que es una obra muy, muy viejita, para definir la dialéctica, ¿sí? O para definir de qué se ocupa la dialéctica, qué hace la dialéctica, no tanto qué es la dialéctica, ¿sí? Entonces vamos a decir que la dialéctica parte de una concepción, ¿sí? La naturaleza y lo limitemos por ahora a la naturaleza. La naturaleza es una totalidad, formada por multitud de objetos, por multitud de fenómenos que se condicionan mutuamente, ¿sí? Nosotros diríamos la naturaleza es un todo de interrelación.
¿no es cierto? ¿Me entienden? O de interdependencia. ¿Se entiende esto? Este todo de interrelaciones, ¿sí?, está en constante cambio, ¿sí? Ese cambio implica, ¿sí?, que hay cosas que son eliminadas y hay cosas que aparecen, que hay cosas que mueren y hay cosas que nacen, ¿sí? Implica un movimiento permanente, ¿sí?, que es parte del fenómeno de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es un conjunto de interrelaciones en movimiento constante. ¿Me entienden esto? Este cambio, ¿sí?, es doble, ¿sí? Está conformado por procesos graduales, por procesos de cambio gradual, ¿sí? Pero esos procesos de cambio gradual, en algún momento, por su acumulación, dan lugar a transformaciones violentas, ¿sí?, a cambios cualitativos, ¿sí? Da lugar, ¿sí?, no solo a continuidades, que es la imagen que tenemos de un cambio gradual, sino también a rupturas, ¿sí? Las especies, por ejemplo, piensen esto en términos de la teoría de Darwin del origen de las especies, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Darwin en el origen de las especies? ¿Sí? Para determinadas condiciones ambientales, los organismos tienen éxitos reproductivos diferenciales, ¿sí? O mejor dicho, los organismos que son siempre distintos unos de otros, ¿sí?, tienen éxitos reproductivos diferenciales, ¿sí? Hay algunos que se reproducen más y hay otros que se reproducen menos, ¿sí? Porque hay algunos que son más aptos, ¿sí?, y otros que son menos aptos. ¿Me entienden? ¿Sí? Esto es un cambio gradual, ¿no es cierto? Esto es un cambio gradual hasta que se elimina en determinadas condiciones los organismos menos aptos y quedan en su lugar los organismos más aptos. ¿Me entienden? Esto que Darwin considera que es la evolución es, ¿sí?, uno de los ejemplos preferidos por los marxistas de la dialéctica. ¿Se entiende esto? Entonces, en virtud del cambio cualitativo, hubo primero, ¿sí?, individuos que se reprodujeron con más éxito que otros porque eran más aptos. Y finalmente, especies que fueron eliminadas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y esta dinámica, ¿sí?, interna está vinculada con algo que es lo más difícil de entender de todo esto, ¿sí? Está vinculada con algo que es fundamental en la idea de dialéctica. Este, que es que cada elemento de la naturaleza, ¿sí?, lleva en sí las condiciones de su cambio. Y las condiciones de su cambio resultan de contradicciones internas. Veamos esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las condiciones de cambio resulten de contradicciones, ¿sí?, de negaciones? Supongamos el crecimiento de un sujeto humano. El crecimiento de un sujeto humano supone un proceso de negación continuo, ¿sí? Yo, para dejar de ser niño, para pasar a ser adolescente, debo negar, ¿sí?, ser niño. Para pasar a ser adulto, debo negar ser adolescente. ¿Me entienden? La idea del cambio es la negación de lo que ha sido para que lo que puede ser, ¿sí?,
para lo que puede ser exista efectivamente. ¿Me entienden? Los sujetos, las entidades, son autocontradictorias. De otra forma no pueden desarrollar. ¿Sí? Vamos a ver que esta idea de contradicción interna, que a ustedes todavía les puede parecer muy abstracta, gana en claridad cuando veamos qué ocurre con la sociedad. ¿Sí? Así que si no lo entienden, por ahora, ¿sí? Esperen un cachito. ¿Sí? Después volvemos sobre esto. Entonces, estas consideraciones que hemos hecho sobre la naturaleza son también válidas para la historia. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, vamos a decir que los colectivos humanos, ¿sí?, son todos complejos e interrelacionados, ¿sí? Son conjuntos de interrelación. Estos conjuntos de interrelaciones, los marxistas a veces los llaman formaciones económico-sociales. ¿Sí? Estos colectivos son históricos. ¿Sí? En la historia, cada formación económico-social, ¿sí?, no se mantiene eternamente, sino ha sido sustituida por otro. ¿Me entienden esto? Entonces, las formaciones económico-sociales del mundo antiguo han sido sustituidas por las formaciones económico-sociales de la Edad Media, es decir, por las formaciones económico-sociales feudales. Y estas han sido sustituidas por las formaciones económico-sociales capitalistas. ¿Sí? Entonces, los colectivos son complejos e interrelacionados, son complejos de interrelaciones históricos. ¿Me entienden? Y el cambio de un colectivo a otro, ¿sí?, tiene la forma de una transformación violenta. ¿Sí? Este cambio del feudalismo al capitalismo no ha sido gradual. ¿Sí? Ha comenzado siendo un cambio gradual y ha finalizado siendo una ruptura revolucionaria, una transformación. El cambio del mundo antiguo al mundo medieval no ha comenzado siendo un cambio gradual hasta que la crisis, ¿sí?, hasta que las crisis han llevado a la disgregación de las formaciones económico-sociales del mundo antiguo. ¿Sí? Y finalmente, esto que tiene que ver con la autocontradicción. ¿Sí? El contenido del cambio histórico es la lucha de clases. ¿Sí? Estas formaciones económico-sociales tienen en su seno principios de contradicción, ¿sí?, y esos principios de contradicción son la lucha de clases. ¿Sí? Hasta ahí, ven, es un poco más sencillo, ¿sí? Pero tenemos que avanzar un poquito más. ¿Alguien quiere que repita algo? Y entonces tenemos esta frase, ¿sí? Vamos a trabajar un ratito esta cita, que es la del prefacio a la contribución a la crítica de la economía política. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídico y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Este fragmento del prefacio de la contribución
a la crítica de la economía política, es probablemente uno de los textos más citados, ¿sí?, en la historia del pensamiento social, ¿sí? Pero ven ustedes que es medio difícil. Así que esto es lo que vamos a trabajar un poquito. ¿Qué significa que en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad? Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Esto es la noción de modo de producción, ¿sí? En otros términos, vamos a hablar de, Marx habla, ¿sí?, de que los hombres, ¿sí?, de que la historia es el modo en que los hombres producen su existencia. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Los hombres son seres de carne, los hombres y mujeres y niños son seres de carne y hueso, ¿sí?, y por lo tanto necesitan producir para existir. ¿Me entienden? Porque necesitan, ¿sí?, transferir materia y energía de la naturaleza a sus propios organismos. Y eso lo realizan a través de procesos productivos. ¿Se entiende esto? Ay, Lourdes, es medio difícil. O sea, es medio largo y no sé si tiene sentido, ¿sí? La cita es, en la producción social de su vida, ¿eso es lo que me pedís, Lourdes? No, no es eso, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Entonces lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que lo que dice Marx es que los hombres producen su existencia de diverso modo, ¿no es cierto? Durante el feudalismo, ¿sí?, los hombres producían su existencia de determinado modo. En el capitalismo, los hombres producen su existencia, los hombres y mujeres producen su existencia de determinado modo. ¿Me entienden? ¿Sí? Y este modo de producir la existencia, ¿sí?, producir la existencia es algo diferente de producir la subsistencia, ¿no es cierto? Porque nuestra existencia depende de más cosas que la propia existencia, ¿no es cierto? El señor feudal, por ejemplo, ¿sí?, este, tiene una existencia social que depende de las armas, de los caballos, este, de, de la religión y muchas cosas más por el estilo. Pero también podemos decir que el siervo produce más que su propia existencia, perdón, más que su subsistencia, porque también tiene que producir las relaciones que lo unen con su unidad, que mantienen su unidad doméstica y lo unen con otros siervos, ¿no es cierto? Entonces no estamos diciendo únicamente que producen su subsistencia, estamos diciendo que producen su existencia social. Ahora, este modo de producción que está conformado, ¿sí?, no es que se divida, no se divide, está conformado por, ¿sí?, lleva en su seno, ¿sí?, es inseparable de la existencia de dos conjuntos de relaciones. Un conjunto de relaciones las llamamos fuerzas productivas y otro conjunto de relaciones las llamamos relaciones de producción. ¿Sí? Esto es lo primero. ¿Sí? Estas dos relaciones, ¿sí?, que comprenden el modo de producción de la existencia material, estas dos relaciones, ¿sí?, son lo que Marx llama la estructura económica.
Y sobre esta estructura económica, determinadas por esta estructura económica, están las formas de conciencia social, la política, la filosofía, ¿sí? La ideología, en general, todo lo que podemos considerar como conciencia, ¿no es cierto? El arte, la religión, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Todo eso forma una superestructura determinada por esa estructura económica. Ahora vamos a ver más profundamente estas dos cositas, ¿sí? Las dos cositas las dos relaciones, los dos conjuntos de relaciones que conforman el modo de producción, ¿sí? Las relaciones con la naturaleza, es decir, las fuerzas productivas, y las relaciones de los seres humanos entre sí, las relaciones de producción. Y entonces vamos a decir, ¿qué es lo que incluye las fuerzas productivas? Lo que incluye las fuerzas productivas son ¿sí? Las fuerzas productivas están conformadas por el trabajo, ¿sí? El trabajo es la actividad productiva que tiene como resultado un determinado producto, ¿no es cierto? Y es del trabajo del cual depende la existencia humana, ¿no es cierto? La existencia social humana. Los hombres para producir su existencia social, perdón, los hombres y las mujeres para producir su existencia social dependen del trabajo. Y en el trabajo no tenemos seres humanos aislados, tenemos seres humanos en relación con otros seres humanos, ¿no es cierto? El campesino y su esposa y sus hijos se dividen entre ellos el trabajo. Esa división del trabajo es parte, ¿sí?, del propio trabajo. En la industria capitalista, en la gran industria, tenemos una división del trabajo, una división de tareas extremadamente compleja. Esa división de tareas es parte del trabajo. Es parte de lo que Marx considera, ¿sí?, llama trabajo. Entonces, el trabajo es la actividad orientada a un fin que es el producto, ¿sí?, y es la división de tareas sin la cual sería imposible lograr ese fin, porque todo trabajo humano es social. Y junto con ello, las fuerzas productivas también incluyen el objeto de trabajo, que es sobre lo que se aplica el trabajo para lograr ese fin del trabajo, que es la generación de un determinado producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tierra, la materia prima del trabajo, ¿sí?, es siempre la naturaleza, ¿no es cierto? Aunque sea en última instancia, siempre es la naturaleza. Sí, profe. Y finalmente, tenemos los medios de trabajo, es decir, las herramientas más o menos complejas hasta la gran industria que potencian, ¿sí?, que median entre el trabajador y el trabajo.
¿sí? Entre el trabajador, perdón, y el objeto del trabajo, ¿sí? Y potencian, ¿sí?, el trabajo mismo. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que esto no me entienda? Y finalmente, entonces, trabajo, objeto de trabajo, medio de trabajo, conforman las fuerzas productivas. Y las relaciones de producción, ¿sí?, son las relaciones sociales que hacen que el trabajador no solo trabaje para sí mismo, sino trabaje para otros. Estas relaciones sociales, ¿sí?, son las relaciones de apropiación sobre las fuerzas productivas anteriores, ¿sí? El trabajo necesita de ciertas condiciones para poder realizarse. Y estas condiciones de trabajo, que son las fuerzas productivas, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido apropiadas y se expresan como formas jurídicas de propiedad. Entonces, ¿sí?, el capitalista, por ejemplo, es propietario de la gran industria, ¿sí? El proletario es solo propietario de su fuerza de trabajo. En el modo de producción feudal, el señor feudal es propietario de la tierra, ¿sí? O mejor dicho, se ha apropiado de la tierra, y el trabajador, ¿sí?, es propietario de sus medios de trabajo, de sus herramientas. ¿Me entienden esto? En el modo de producción antiguo, ¿sí?, el ciudadano, ¿sí?, romano se ha apropiado, ¿sí?, también a sí mismo de la tierra, ¿sí?, y ha expropiado y tiene entonces una enorme masa de población plebeya que no tiene acceso a la propiedad, ¿sí?, y que solo, ¿sí?, se dedica a las armas, ¿sí?, solo se enrola en el ejército romano, ¿sí?, que provee de esclavos, ¿sí?, a la gran propiedad del ciudadano. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Sí, profe, sí se entiende. Entonces hagamos estas dos preguntas, ¿sí? ¿Qué conjunto social se ha apropiado de las fuerzas productivas? ¿Qué grupo social se ha apropiado de las fuerzas productivas? Y la segunda pregunta es: ¿qué conjunto social trabaja y qué conjunto social depende del trabajo ajeno? ¿Me entienden? Hagamos estas dos preguntas a la historia de la humanidad, ¿sí? Y vamos a ver que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a encontrar una correlación en la respuesta a estas dos preguntas. Vamos a encontrar clases no propietarias trabajadoras y clases propietarias no trabajadoras. Y estas clases propietarias no trabajadoras explotan a las clases no propietarias trabajadoras. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Es decir, se benefician del hecho de que estas clases no propietarias trabajadoras transfieran parte de su trabajo o del resultado de su trabajo a las clases propietarias no trabajadoras. ¿Me entienden? La condición de la explotación, ¿sí?, la condición de esta transferencia unilateral del trabajo, es la apropiación de las fuerzas productivas. Y entonces lo que tenemos en la historia de la humanidad son clases
antagónicas, son clases sociales en lucha. La historia, la transformación social, es la lucha entre estas clases. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Sí se entiende, profe. Y esto involucra un proceso que es lo último que vamos a ver, así que espérenme 5 minutitos más. ¿Sí? En este esquemita que les he armado, que es la explicación de esta idea, la historia es la lucha de clases, ustedes ven que el desarrollo de las fuerzas productivas es en cierto modo constante. Va creciendo, ¿sí?, a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, ustedes tienen un crecimiento de las fuerzas productivas, ¿sí?, bajo ciertas relaciones de apropiación y ciertas relaciones de explotación a las que llamamos relaciones de producción. ¿Me entienden? Entonces Marx, ¿qué es lo que va a decir? En cada modo de producción, las fuerzas productivas se desarrollan, ¿sí?, bajo ciertas relaciones sociales, hasta que el posterior desarrollo de esas fuerzas productivas, ¿sí?, ya no puede ser contenido por esas relaciones de apropiación y de explotación. Y entonces tenemos estas elipses que separan cada modo de producción, que son los procesos revolucionarios. Entonces, las fuerzas productivas son en algún momento, ¿sí?, antagónicas a las relaciones de producción. No pueden seguir incrementándose más, ¿sí?, bajo las relaciones de producción existentes. Y esto hay que verlo con un ejemplo, ¿sí? La propiedad privada, por ejemplo, ¿sí?, se desarrolla en el seno de la propiedad feudal, del modo de producción feudal, ¿sí?, es lo que hemos visto con, con el trabajo domiciliario, ¿no es cierto? El capital y el protosalario, ¿sí?, aparecen ya hacia el fin del feudalismo, pero no pueden, y hacia el fin del feudalismo entonces, desarrollan las fuerzas productivas, pero no pueden seguir creciendo esas fuerzas productivas. ¿Y qué significa que desarrollen esas fuerzas productivas? Que se desarrolla el comercio, ¿sí?, que se desarrolla la producción, que hay más productos, que hay más comercio, ¿no es cierto? Pero llegado a un punto, no pueden seguir incrementándose, ¿no es cierto? Y entonces tenemos un proceso revolucionario, ¿sí? Para que continúe el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí?, es necesario destruir las relaciones de producción señoriales. Y entonces tenemos el gran proceso revolucionario, ¿sí?, de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense, ¿sí?, que cambian las relaciones de producción y establecen cosas que son imposibles de entender, cuestiones que eran imposibles de concebir durante el feudalismo, como la propiedad privada, ¿sí? Porque, ¿sí?, el feudalismo, durante el feudalismo, la tierra no es una mercancía y el trabajador no es libre de vender su fuerza de trabajo. Para que se desarrolle la gran industria, la tierra
tiene que transformarse en mercancía, ¿sí? Y el trabajador debe ser libre de venderse, ¿no es cierto? Y entonces, entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, tenemos un proceso primero de crisis, ¿sí? De transformaciones graduales, y luego, pasado cierto punto, de revolución. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Chicones? Sí, se entiende, me escriben con mayúsculas. Y finalmente tenemos esto, ¿sí? Esta estructura determina la superestructura. Esto en otros términos, ¿qué quiere decir? Que nuestra conciencia está determinada por las relaciones de producción capitalista. Si yo pienso, por ejemplo, en frases como mi cuerpo es mío, que hacen de mi cuerpo una propiedad, ¿sí? De la que solamente yo tengo posibilidad de administrar, ¿sí? Una propiedad administrable por mí mismo. Esa forma de conciencia es solo posible en el modo de producción capitalista. ¿Me entienden? El sistema político democrático es solo pensable en términos de, es solo posible en el modo de producción capitalista, porque solo en el modo de producción capitalista existen individuos dueños de sí mismos. Solo en el capitalismo existe propiedad privada. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, si no hay preguntas, acá terminamos la clase. ¿Sí? Entonces me quedan los otros dos autores por desarrollar. Durkheim y Weber, que son un poquito más cortitos. Profe. Así que si ya están, si no hay más preguntas, saludos a todos. Ah, perdón, lo que pasa es que la semana que viene es feriado. A partir de la semana que viene ya ponemos la clase de consulta. ¿Sí? Las clases, ustedes saben, siempre están subidas. Si ocurre algún problema, yo siempre guardo un respaldo de la clase. Así que, en principio, no puede haber problema. ¿Sí? Clarito como el agua sucia. Lourdes, ¿por qué? Debe estar al lado de las clases el link de YouTube. Si no, le digo a Gonzalo que lo suba. ¿Sí? Bueno, feliz fin de semana para todos, chicos. Bien, Hasta luego, los profe. problemas con el YouTube entonces ya los solucionamos en un ratito. Chao, profe. ¿Sí? Buen fin de. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, cuídense.